Buenas tardes a todos. Gracias por venir a la segunda sesión de estas sesiones del foro. Contamos hoy con dos ponentes de excepción. La verdad es que lo son todos. Es un lujo el que en estas sesiones los ponentes sean los miembros de la comisión. Y he de reconocer, y creo que de alguna manera transmito el sentir de todos, que es encomiable el esfuerzo que han hecho, porque cuando lees la ley, la verdad es que afecta a gran cantidad de artículos del Código Foral. Habéis hecho una labor realmente de agradecer, es una norma compleja, es muy exhaustiva y la verdad es que creo que nos va a costar tiempo el digerirla de alguna manera y la puesta en práctica. Es verdad que de alguna manera la convención de la que se parte siempre de alguna manera son como principios inspiradores y a mí la verdad es que me resulta difícil ver cómo una convención se traduce en una ley, sobre todo una ley como esta que afecta a la materia de discapacidad, porque frente a esos principios está también la necesidad de la seguridad jurídica, pero en un doble sentido, en la del tráfico, pero a su vez la seguridad de esas personas, para protegerlas no solo de terceros, sino yo creo que incluso de ellos mismos en cuanto a esa discapacidad les puede producir algunas dificultades a la hora de tomar decisiones. Entonces, hoy se van a ocupar de esta materia de las medidas de apoyo y discapacidad. Tenemos a Adolfo Calatayud y a David Arbués. La verdad es que no necesitan en realidad ninguno de ellos presentación. Yo reconozco que a Adolfo lo conocí antes de conocerlo, porque su fama le precedía y la verdad es que tardé algún tiempo en conocerlo, pero como diría que él no defrauda. Es notario de Zaragoza, ha sido decano del Colegio Notarial, miembro de la Academia de Jurisprudencia y de la Comisión de Codificación. A David lo conocí haciendo la carrera y desde entonces, tenemos una entrañable amistad. Es un trabajador impenitente, es abogado en ejercicio, ha estado en Ejea de los Caballeros, simultánea con Zaragoza. Y la verdad es que es una persona siempre dedicada al derecho, todo privado, y siempre dispuesta a colaborar en todo lo que se le pide. Ha intervenido varias veces aquí en las sesiones del foro y es también miembro de la comisión. Va a empezar la disertación Adolfo, porque se han repartido las materias, y únicamente recordaros que las sesiones del foro se graban y se publicarán en el canal de YouTube del Justicia de Aragón. Estando ya la primera de las sesiones, ya se puede visualizar. Entonces, sin más preámbulos, tiene la palabra Adolfo Calatayud. Bueno, pues buenas tardes y gracias por la asistencia. El objeto de esta sesión es la exposición de los aspectos principales de la regulación que sobre las medidas de apoyo a las personas con discapacidad establece después de la reforma que ha llevado a cabo la Ley 3/2024 del Código de Derecho Foral de Aragón. Los dos ponentes, como decía María Pilar Palazón, somos miembros de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, que ha sido la encargada del anteproyecto, que finalmente se convirtió con pocas modificaciones en ley. También lo eran los ponentes en la anterior sesión del foro. La Comisión de Coordinación del Foro de Derecho Aragonés nos ha invitado a participar a los miembros de la Comisión para dar nuestra visión de esta reforma, aunque no pretendemos convertirnos en portavoces o intérpretes auténticos de una regulación compleja que acaba de empezar a funcionar. Tiene que ser la sociedad en general, los juristas en particular y muy especialmente los jueces, quienes al aplicarla tendrán que ir despejando incógnitas, interpretando la norma para resolver las necesidades de las personas en una materia tan sensible. Los miembros de la comisión, desde que se aprobó la reforma, hemos participado en varios foros, jornadas, donde se nos ha requerido. Hemos publicado un libro de comentarios que hemos puesto a disposición de la sociedad aragonesa y agradecemos mucho la consideración, los reconocimientos que nos han llegado, pero creemos que llega ya el momento de que el colectivo de juristas aragoneses empiece a profundizar, a debatir sobre las múltiples cuestiones que plantea una materia tan compleja
y que en ocasiones pueden suponer pues, una disconformidad o crítica de las soluciones que se han dado en la reforma. Bien, esta ponencia tiene dos partes. La primera es la que se me ha encomendado y se refiere a las disposiciones voluntarias que las personas pueden adoptar en este ámbito de la discapacidad, el ámbito de la autonomía de la voluntad. Y luego David Arbués desarrollará el régimen de las medidas de apoyo, que podemos llamar legales o de hecho, fuera de lo que permite la autonomía de la voluntad. Voy a hacer una referencia muy breve al concepto o idea de medidas de apoyo. Esta expresión se empieza a utilizar a partir de la Convención de Nueva York. Cuando se habla de medidas de apoyo, parece apuntarse más a necesidades derivadas de discapacidades físicas o sensoriales y a los instrumentos que pueden utilizar estas personas para evitar o reducir las limitaciones que les impone su discapacidad. Pues bien, ahora de lo que se pretende es extender esta idea a la discapacidad cognitiva, psíquica o intelectual. Se trataría de que las personas que la padecen tengan una ayuda que les permita ejercitar su capacidad jurídica. Incluso hay ámbitos desde los que se defiende que la idea de protección referida a las personas con discapacidad ha sido abolida y que ahora toda esta materia se rige exclusivamente por el principio de respeto a la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad. Yo, sin embargo, creo que la Convención de Nueva York no dice eso de una forma tan radical. Y hay que tener en cuenta que a aquellas personas a las que no les es posible formar coherentemente su voluntad y tomar decisiones, hay que aplicarles un sistema de representación, de sustitución. Y aquí la idea de medida de apoyo ya no encaja bien, porque estamos sustituyendo su voluntad por la de otra persona, porque no queda más remedio. En general, yo creo que el principio de protección a las personas con discapacidad no ha sido abolido, sigue siendo fundamental. Lo que pasa es que debe buscarse, siempre que sea posible, la compatibilidad de este principio con el del respeto a la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad. El Código de Derecho Foral ha optado por un sistema cerrado de medidas de apoyo y que nos dice que son el mandato de apoyo, la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial. No constituyen medidas de apoyo en sentido técnico-jurídico los apoyos espontáneos e informales, salvo los que se prestan en el ámbito de la guarda de hecho. Pues bien, sobre todas estas medidas de apoyo tiene un papel importante, preferente, el principio del respeto a la voluntad de la persona, ya que se permite establecer una serie de disposiciones voluntarias, que es lo que a continuación voy a explicar. Realmente la existencia de disposiciones voluntarias sobre esta materia ya venía establecida en nuestro derecho, en el Código de Derecho Foral de Aragón, de modo muy amplio y en línea con la Convención de Nueva York. Ahora se ha desarrollado esta materia y se ha fortalecido. Varios aspectos generales sobre las disposiciones voluntarias en esta materia conviene hacer. En primer lugar, hay que decir que en cuanto al papel que juega la voluntad de las personas en sede de discapacidad, habría que distinguir dos situaciones muy diferenciadas. La primera es la que se plantea cuando la persona ya no tiene aptitud para ejercitar su capacidad jurídica, porque no puede por sí sola comprender y valorar el significado y los efectos de los actos jurídicos en el contexto en que se producen y, en consecuencia, determinar su voluntad, expresarla y actuar conforme a ella, que es lo que dice el artículo 40 del Código. Pues bien, estas personas no van a poder realizar disposiciones voluntarias sobre su discapacidad, porque la ley exige que tengan aptitud para el ejercicio por sí de su capacidad jurídica. Se ha desestimado la solución de la reforma del Código Civil, artículo 255, que permite a la persona que ya se encuentra en situación de necesitar apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica establecer disposiciones que llaman medidas voluntarias de apoyo.
Hemos entendido que, dada la gran importancia que tienen estas disposiciones, es preciso que quien las establece tenga plena aptitud para ejercitar su capacidad jurídica. Lo cual no quiere decir que estas personas no tengan derecho a que se respete su voluntad y preferencias, como dice el artículo 37. Pero este artículo también nos dice que siempre que sea posible. Si resulta que la voluntad y preferencias de esa persona no pueden conocerse, su cumplimiento resulta imposible o extraordinariamente difícil o puede suponer un peligro significativo para su bienestar o el de las personas a su cargo o graves perjuicios a terceros, en esos casos se actuará en función de lo que objetivamente sea mejor para la dignidad, los derechos e intereses de la persona afectada, como nos dice el artículo 37. Si la persona que va a establecer esas disposiciones voluntarias tiene plena aptitud, entonces sí podrá establecer disposiciones voluntarias sobre su curatela y otorgar, además, mandatos de apoyo. Ambas cosas requieren escritura pública. Se trata de un requisito de validez. El legislador ha decidido que, dada la enorme importancia que tienen estas disposiciones, es preciso que se reúnan de las máximas garantías y para ello se cuenta con el notario, en la medida en que la intervención notarial asegura la fehaciencia, pero además también que el mandante o la persona que establece estas disposiciones tiene los requisitos de capacidad y además recibe la información sobre las consecuencias del acto que realiza para prestar un consentimiento informado. Y estas disposiciones son vinculantes para el juez, salvo que se haya producido una alteración sustancial de las circunstancias o que concurran hechos relevantes no tenidos en cuenta. La segunda idea general importante sobre las disposiciones voluntarias es que dentro de las disposiciones voluntarias podemos distinguir entre las judiciales, que requieren la intervención del juez, las voluntarias, que funcionan por sí solas sin necesidad de intervención judicial, y luego la de hecho, la guarda de hecho. Pues bien, la única medida de apoyo voluntaria que establece el legislador aragonés es el mandato de apoyo, porque cualquier otra disposición que se establezca y que no se establezca como mandato, habrá que considerar que se refiere a una autocuratela. Da igual la denominación que se le atribuya. Aquí también nos hemos separado del Código Civil, que en ese artículo 255 habla de unas medidas voluntarias innominadas, que no se sabe muy bien qué son, que se regirán por la voluntad, dice, de la persona, pero en todo lo que no esté previsto en esa voluntad, pues no se sabe qué régimen jurídico tiene, lo cual puede generar gran inseguridad jurídica y por ello en el derecho aragonés esto no es posible. El mandato de apoyo, por tanto, es la única medida voluntaria y además es preferente frente a cualquier otra, ya que no se establecerá una medida judicial de apoyo si hay un mandato de apoyo, excepto que sea insuficiente, inadecuado o no se esté ejecutando eficazmente. Y además, la existencia de mandato de apoyo, que abarque todos los apoyos necesarios, excluye la guarda de hecho, que sí podrá existir respecto de aquellos apoyos no comprendidos en el mandato. La tercera idea importante es que el poder preventivo sin mandato no constituye una medida de apoyo. La diferencia entre mandato y poder es algo muy básico del derecho civil. El mandato es un contrato entre mandante y mandatario del que surgen derechos, obligaciones, responsabilidades para ambas partes, mientras que el poder es un acto unilateral por el que una persona concede a otra legitimación para que pueda actuar en su nombre y representarle ante terceros. El apoderado no está obligado a ejercitar el poder, lo puede utilizar y si lo utiliza responderá de lo que haga, pero no tiene esa obligación. Y por esa razón el legislador aragonés ha considerado que el poder preventivo sin mandato no reúne las condiciones necesarias para servir de medida de apoyo. Muy frecuentemente irán unidos el mandato de apoyo y el poder.
de hecho casi siempre, pero si solo hay poder y no hay mandato, no se trata de una medida de apoyo. El Código de Derecho Foral ya regulaba los mandatos, decía en la redacción anterior, que no se extingue por la incapacidad o incapacitación del mandante. Hoy han quedado sustituidos por los mandatos de apoyo. Aunque lo cierto, hay que reconocerlo, es que los mandatos, que como digo ya venían regulados anteriormente, han sido muy poco utilizados. En la práctica, lo que ha prevalecido ha sido el poder sin mandato, y aunque el legislador aragonés claramente opta y da preferencia a los mandatos de apoyo, solo ellos tienen la condición de medida de apoyo, el poder sin mandato es válido, nadie lo discute, y de hecho es muy habitual en la práctica. Su principal función en realidad viene a ser servir de complemento a la guarda de hecho, sin los cuales puede tener muchas dificultades para su actuación. Pero no impedirá el poder sin mandato que se provea judicialmente de apoyos y se nombre un curador a la persona. Y entonces el juez deberá decidir si ese poder subsiste o considera que es preferible que quede sin efecto. En este sentido, también destaca nuestra regulación respecto de la del Código Civil, que de una forma bastante confusa establece un capítulo para los poderes y mandatos preventivos, dice, pero luego toda la regulación se refiere exclusivamente a los poderes, para al final decir que lo mismo valdrá para el mandato para el mandato sin poder. Parece que en el Código Civil ese poder unilateral que no obliga al apoderado a hacer nada, se le da la condición de medida de apoyo, que excluye la posibilidad de nombrar un curador y de cualquier otra medida de apoyo. Nos ha parecido que era una solución inadecuada. Recapitulando sobre las medidas voluntarias, al final va a ser cada persona la que decida cuál prefiere y tiene tres opciones. La primera posibilidad sería optar por una autocuratela, es decir, designar una persona para que ejerza como curador, incluso establecer reglas sobre la misma. Sería el sistema más controlado porque está sujeto a constitución y control judicial, también el más rígido, el más complicado de poner en marcha. La segunda opción que tendría la persona que quiera decidir y ordenar cómo será la situación en que pudiera perder su aptitud para ejercitar su capacidad jurídica sería el mandato de apoyo, que requerirá la intervención de ambas partes y el compromiso y obligación de los dos. Y la tercera opción sería el poder preventivo sin mandato. Esto último es lo preferente actualmente. Es casi lo que hacen la mayor parte de las personas, sobre todo mayores, que llega un momento que empiezan a temer la pérdida de su capacidad. El legislador aragonés pone de manifiesto una preferencia, como digo, por el mandato de apoyo, pero hay que ser conscientes de las dificultades que puede tener su introducción y generalización. Primero porque son hábitos muy asentados durante mucho tiempo, la figura del poder preventivo, y por otra parte no hay que desconocer los recelos que en ocasiones puede tener una persona a firmar un contrato de mandato ante notario, porque claro, un hijo o hija casi siempre podrá estar dispuesta a hacerse cargo de su padre mayor, su madre que empieza a estar enferma, pero a lo mejor no está tan dispuesta a firmar y responsabilizarse ante notario cuando resulta que hay otros hermanos pues, que no van a estar ahí, ¿no? La última idea general sobre disposiciones voluntarias es que el legislador aragonés ha mantenido la posibilidad ya existente anteriormente en nuestro código de que los titulares de la autoridad familiar y los progenitores realicen disposiciones voluntarias para la tutela y la curatela de sus hijos
sujetos a su autoridad o en las condiciones que veremos, aunque sea brevemente. Se aparta también nuestro derecho del Código Civil, que han puesto de manifiesto, lo dice expresamente incluso la exposición de motivos, una desconfianza hacia los padres como personas más indicadas para el ejercicio de las medidas de capacidad y para regular cómo quedará la cuestión cuando ellos ya no puedan ocuparse. El Código de Derecho Foral sigue, en cambio, una línea de reconocimiento de que los progenitores son casi siempre las personas más idóneas para la solución de los problemas que plantea la discapacidad de las personas. Bien, estas son las ideas generales, el panorama global de la regulación. Ahora voy a hacer una referencia que necesariamente será breve a las distintas disposiciones voluntarias que la ley, nuestro Código permite, aunque sea brevemente. Bien, primero está la posibilidad de autotutela o autocuratela, o sea, de que una persona designe a la persona que quiere que ejerza su tutela o su curatela. Tutela porque se permite incluso a los mayores de 14 años. Como ya saben, la tutela ha quedado reducida a los menores de edad, pero los mayores de 14 años con aptitud suficiente para determinar su voluntad, expresarla y actuar conforme a ella, en previsión de que puedan necesitar apoyo para el ejercicio de su capacidad, pueden nombrar un tutor. Y los mayores de edad pueden designar un curador. Incluso se permite que la persona sujeta a curatela no representativa, si actúa con la asistencia del curador, pueda también establecer estas disposiciones. Es una novedad importante introducida a última hora que puede ser útil en diversas situaciones para, por ejemplo, designar un sustituto del curador para cuando el que en ese momento esté ejerciendo la curatela pues no pueda seguir. El segundo grupo de disposiciones voluntarias son las que regula el artículo 114. Las mismas personas pueden establecer disposiciones sobre el funcionamiento de la tutela y la curatela y relativas a su persona y bienes. Entre ellos pueden dar instrucciones relativas a la vida personal o sobre cómo quiere que se administren o se pueda disponer de sus bienes, establecer órganos de fiscalización de la actuación del tutor o el curador, establecer una retribución, excluir la obligación de prestar fianza para el tutor o curador. Hay determinadas materias que no pueden excluirse, como la vigilancia o control del juez o del Ministerio Fiscal. Este precepto, aunque habla expresamente de tutela y curatela, yo entiendo que sería también de aplicación a las demás medidas de apoyo, como el mandato de apoyo o la guarda de hecho. Si una persona ha dejado establecidas estas disposiciones, vincularán al guardador de hecho y al mandatario. El tercer grupo de disposiciones que se pueden establecer voluntarias son las que, como decía antes, la ley permite a los titulares de la autoridad familiar sobre la tutela de sus hijos, menores de edad que sigan bajo su autoridad. El cuarto grupo serían las disposiciones de los progenitores sobre la futura curatela de sus hijos, siempre que estén en el ejercicio de la autoridad familiar y para cuando sus hijos discapaces que tengan discapacidad alcancen la mayoría de edad. Incluso se atribuye a los progenitores que sean curadores representativos de hijos mayores que puedan establecer disposiciones sobre la curatela de estos para cuando ellos ya no lo puedan ejercitar. La quinta medida voluntaria son los mandatos de apoyo, a los que ya me he estado refiriendo. Podríamos hablar mucho de ellos, pero las limitaciones del tiempo nos lo impiden. Decir que puede designarse mandatario a una persona física que sea mayor de edad y en el pleno ejercicio de su capacidad jurídica, y también a una persona jurídica sin finalidad lucrativa, entre cuyos fines figure la promoción de la autonomía y asistencia de las personas con discapacidad.
No rige en Aragón una prohibición que ha establecido el Código Civil que impide ejercer medidas de apoyo y, por tanto, también el mandato de apoyo a quienes, en virtud de una relación contractual, presten servicios asistenciales, residenciales o de naturaleza análoga a la persona que precise apoyo. Hay varias reglas de interés sobre el mandato de apoyo. Puede ser general o especial. El alcance depende exclusivamente de la voluntad de la persona. En aquello a lo que no llegara el mandato, pues habría que designar un curador complementario. Tampoco hay una regla en el derecho aragonés, como la del artículo 259 del Código Civil, que dice que si el poder comprende todos los negocios del otorgante, se le aplicarán las reglas de la curatela, si no se excluyen expresamente. Eso no rige en Aragón. El mandato puede tener facultades representativas y, de hecho, será lo habitual para que pueda ser eficaz. Y aquí caben dos posibilidades. A la hora de establecer funciones representativas al mandatario, se puede hacer de dos maneras. Una es en el propio contrato de mandato. Y podría decirse que en todo aquello que el mandato vaya a realizar en ejercicio de la capacidad del mandante, pues que tenga facultades representativas. Pero también cabe la posibilidad de que se separen documentalmente el mandato y el poder. Y yo creo que es más recomendable, porque, primero, el mandato puede contener una serie de cláusulas y disposiciones que es probable que las partes quieran que no se les dé publicidad. Y un poder, en cambio, pues hay que estar enseñándolo en todos los sitios donde se quiere utilizar. Además, se podría entender, claro, el mandato, si lo hacemos, lo documentamos unitariamente, puede considerarse que las facultades representativas del mandatario están condicionadas a que pueda ejercer el mandato eficazmente, y esto puede ser difícil de demostrar. Un punto clave del mandato de apoyo es el momento de determinar el inicio de su eficacia, es decir, cuando la persona que cuando otorgó el mandato estaba en perfectas condiciones para ejercitar su capacidad jurídica, pues ha dejado de estarlo. Para ello se ha optado por un sistema notarial en el que no me voy a entretener porque no hay tiempo, hay varias reglas interesantes en la norma. Resulta muy conveniente en los mandatos de apoyo establecer medidas de control. Todo mandato y todo poder entraña siempre un riesgo, y en este caso el riesgo es mayor si se actúa deslealmente. Lo que pasa es que hay que ser conscientes de que estas medidas de control no son fáciles de establecer, porque, claro, la persona a la que el mandante designa para que ejerza el mandato suele ser la persona de su máxima confianza. Normalmente será un hijo o una persona muy próxima. Entonces, establecer otras personas que controlen lo que va a hacer esa persona, en la práctica, en muchas ocasiones, la mayoría pues suele rechazarse por estas personas. Hay también reglas interesantes sobre la extinción del mandato de apoyo. Únicamente destacar que no se aplica en Aragón la regla del Código Civil que establece que si se hubiera otorgado el poder a favor del cónyuge o pareja de hecho, el cese de convivencia producirá su extinción automática. Sí que rige el artículo 102 del Código Civil, que la admisión a trámite de la demanda pues, deja sin efecto los mandatos, autorizaciones y poderes que los cónyuges hubieran dado, pero no el cese de convivencia, que eso genera una enorme inseguridad. Y, por último, muy brevemente me voy a referir al poder preventivo sin mandato. Ya he explicado lo que es, ya he dicho que no es una medida de apoyo y que, por tanto, no impide que se pueda nombrar un curador, una medida judicial, y que son frecuentísimos en la práctica. Hay dos modalidades. El poder con cláusula de subsistencia, es decir, que el poder se inicia su eficacia inmediatamente, pero la mantiene en caso de que el poderdante pierda su aptitud para ejercer su capacidad jurídica. Y el poder preventivo puro, que solo entra en vigor cuando el poderdante pierde esa aptitud. El más frecuente en la práctica es el primero.
porque las personas, estamos hablando generalmente de personas mayores, que ya empiezan a sentirse enfermas o con pocas fuerzas, pues lo que quieren es que ese apoderado empiece ya a ejercitar esa función, porque puede servirle de ayuda no solo porque haya perdido su aptitud para el ejercicio de la capacidad jurídica, sino porque puede tener problemas de movilidad o sencillamente pues está cansado y confía en que el apoderado les va a ir resolviendo los asuntos que se vayan planteando. Por lo demás, la regulación del poder preventivo sin mandato tiene algunas reglas comunes con el mandato de apoyo. Debe otorgarse en escritura pública, inscribirse en el registro civil. El juez y el Ministerio Fiscal pueden exigir al apoderado la rendición de cuentas. Y el poder preventivo puro, ese que inicia su eficacia cuando se pierde la aptitud para el ejercicio de la capacidad jurídica, esa determinación del inicio se rige por la misma norma que el mandato de apoyo, es decir, ese sistema notarial a que me refería anteriormente. Y con esto ya he acabado. Gracias. Muchas gracias, Adolfo. Tan claro como siempre, la verdad es que la materia es muy extensa. Hay una gran cantidad de posibilidades y me temo que vuestra labor en las notarías va a ser de mucho trabajo para explicar las distintas opciones y las consecuencias inmediatas o inmediatas de cada una de ellas. La verdad es que no me gustaría estar en vuestra piel. Y en este momento es una labor, la verdad es que va a ser muy compleja. Bueno, pues le paso la palabra a David para que nos ilustre. Gracias, Pilar. Bueno, me uno a los agradecimientos de Adolfo porque el tiempo va reducido y cuanto menos hagamos de preámbulo, mejor. Voy a hacer una exposición de 3 bloques, 2 bloques principales que van a ser la guarda de hecho y la curatela y una referencia al defensor judicial que veremos que ha quedado regulado de una manera muy distinta al defensor judicial del Código Civil. Pues bien, vamos a ello. En no pocas ocasiones la realidad social nos va poniendo ante situaciones que el derecho tiene que reaccionar y tiene que regular. Y aquí es donde vamos a encontrar la guarda de hecho. No, a ver, perdón. ¿Así mejor? Vale. Pues a ver cómo lo hago para no pisarme los folios. Vale. Decía que la realidad social muchas veces, no solo en esta materia, pues nos exige que el derecho, bueno, pues reaccione, regule, ponga normas a cuestiones. Y la norma y la guarda de hecho, pues aquí va a encontrar un acomodo muy real. Aquí esto es un foro jurídico y todos pensamos en la guarda de hecho como medida de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica, pero la guarda de hecho empieza mucho antes. La guarda de hecho empieza en el momento que una persona cuida a otra. Eso es una guarda de hecho, es un compromiso, no es un deber, es un compromiso que alguien voluntariamente asume con ánimo de permanencia, nos dice ahora el Código, para, en primer lugar, cuidar de esta persona. Y cuidar de esa persona, pues todavía no hemos entrado en este foro. Luego ya será gradualmente, seguramente, esta persona va a ir necesitando más cosas. Le acompañará en la toma de decisiones, le asistirá en la toma de decisiones y a lo mejor llegará el momento en que tenga que representarle ante ciertos actos concretos. Y esto es lo que ha pasado de alguna manera en la evolución legislativa de la guarda de hecho. Cuando ya por el año 83 el Código Civil se modifica, pues digamos que toma razón de la existencia de la guarda de hecho, pero la ve como una situación a poner solución, no una situación de continuidad. Quizá podrá continuar, pero hay que poner en conocimiento es transitorio. Es decir, la guarda de hecho está allí y como está allí en un momento determinado, la autoridad judicial tomará razón y se terminará la guarda de hecho. La ley del Código de Familia, la ley catalana del 98, ya da un paso más, ya la define, pero sigue en esa transitoriedad de una situación hacia una medida de apoyo, como de alguna manera también quedó dando un paso más en nuestra ley de derecho de la persona, en la que decíamos que era una institución complementaria. Todavía no se había dado ese paso, pero vemos cómo poco a poco la legislación se va ajustando a esa realidad social
que no viene determinada más que por la esperanza de vida, porque cada vez viven más personas mayores y cada vez es una situación más real en la sociedad. Pero también había que ponerla en conocimiento del Ministerio Fiscal, del juez. Estamos en una situación transitoria. La Ley 26/2011 de adaptación de la normativa de la Convención a los derechos de las personas con capacidad da un plazo de 1 año, que no se cumplió por el Gobierno. La Ley Estatal 26/2015, que modifica el artículo 303 del Código Civil, ya da un paso más. Ya dice que excepcionalmente le podrá dotar de funciones tutelares. Ya la guarda de hecho ya la vamos revistiendo de algo más, ¿eh? Ya no se habla de incapacidad en esa ley, ya se habla también de institución de protección y apoyo. Ya hemos dado un paso mucho más. El Código Civil, llega la reforma de la Ley 8/2021 y ya lo ha referido Adolfo Calatayud. Solo la lectura de un artículo que es horror de opositores, es un artículo que es muy difícil de leer, muy difícil de entender, y saber cómo queda la guarda de hecho, si es compatible, si no es compatible, cuándo puede haber, cuándo no puede haber. Dice que cuando cese continuará, cómo va a continuar, si ha cesado. La verdad es que es manifiestamente mejorable. Como está en la ponencia por escrito y el tiempo que tengo son aproximadamente 25 minutos, pues lamento no poder estar tanto en cada una de las cuestiones. Pero claro, el Código Civil sí que ahora dice, bueno, esto se ha iniciado al margen del derecho, pero le tenemos que dar ya una regulación. Pero lo regula prácticamente para esos supuestos de intervención judicial en los actos de representación. Cierto que ya dice también que podrán estar en aquellos actos pequeños de disposición. La sigue nombrando como una medida excepcional, sobre todo en representación, lo que parece un poco contradictorio con la suficiencia que parece que pretende la exposición de motivos. Porque la exposición de motivos está claro que pretende una suficiencia de la guarda de hecho, pero luego nos regula un defensor judicial que es medida de apoyo autónoma, no como aquí, adelanto, y que va para motivos o para situaciones ocasionales, aunque sean recurrentes, y luego nos dice por la naturaleza del acto. O sea, parece que es un especialista en la materia para alguna vez que hay que nombrar un defensor judicial. La verdad es que estas compatibilidades van a ser un poco difíciles. Tengo que reconocer que es más fácil trabajar cuando ves un texto que a lo mejor chirría, es más fácil. Quizás si nosotros hubiésemos hecho primero la ley, pues hubiéramos caído también en alguna de estas cuestiones que hemos visto que chirrían y que de alguna manera hemos intentado darle una solución. Pero la guarda de hecho, como digo, siempre está en la vía de hecho. Y ahora vamos a ver cómo ha quedado esto con nuestra ley aragonesa 324. En primer lugar, lo que hace la ley es definir qué es guardador de hecho y, por lo tanto, definir qué es la guarda de hecho. Persona que voluntariamente y con ánimo de permanencia asume un compromiso. No estamos en un nombramiento, nadie le designa, no es un deber, no es una obligación. De momento lo que está es asumiendo un compromiso y con las reglas de cualquier compromiso. Me comprometo a hacer esto con unas reglas de permanencia. Pero ya es una medida de apoyo legal. Es guarda de hecho, pero es un apoyo de derecho. Ya no es una cosa transitoria, una cuestión que ayuda a... No. Ya tenemos una auténtica medida de apoyo que pretende y alcanza su suficiencia. Esta medida, de hecho, ya tiene unos requisitos, ya tiene un régimen jurídico, ya tiene una forma de acreditarlo, ya regula la extinción, ya se regula la compatibilidad con otras medidas. Es decir, la guarda de hecho, en nuestra nueva ley, tiene un estatuto jurídico completo. ¿Y a qué tiende? A la máxima autonomía de las personas y a la mínima intervención judicial. Eso es lo que hemos pretendido. No sé si lo habremos conseguido. Yo creo que sí. Lo dirá el tiempo y ver cómo funciona esto. Y aquí lo que pasa es que hay dos personas, guardador y guardado, que desean que esto sea así. Autonomía de la voluntad, estando en escarte y muy poquito más. Queremos que esto sea así, funciona y mientras funcione, poco más. Y si en algún motivo, en algún momento, por algún acto en concreto, necesitamos
una función especial de autorización, una función representativa especial que requiere autorización por el acto, pues también la ley habilita para obtener esta autorización, que también se puede hacer con la Junta de Parientes, con lo cual seguimos consiguiendo la máxima autonomía con la menor intervención judicial. Una de las máximas de la ley es: si las cosas funcionan, dejemos la ley para la excepcionalidad, para la patología. Mientras las cosas sean normales, que funcionen, que vayan poco a poco funcionando y se vayan haciendo. Entonces, claro, la Guardia de Hecho ha pasado de sancionar algo que se estaba haciendo al margen del derecho a crear ya un estatuto jurídico que también va a sancionar lo que se ha hecho al margen del derecho, pero que ya le va a decir al guardador: de hoy en adelante aquí tienes un régimen jurídico para que, sin dejar de ser una cuestión de hecho, tengas claro cómo van a tener eficacia jurídica los actos que tú realices. Si te atienes a esto, tus actos van a tener plena eficacia jurídica. Claro, primer requisito, vaya, qué descubrimiento, que hay una persona discapacitada. Problema: nadie en la Guarda de Hecho, nadie ha dicho que esta persona es discapacitada. Pero vamos, esto parece que esto es fácilmente salvable. Porque la Guarda de Hecho vendrá por sí sola, como digo, es gradual. Empezará por un cuidado personal hasta donde llegue y acabará yendo al banco con esta persona, seguirá el guardador yendo al banco solo, acompañará al médico y luego irá solo al médico. Pues esto es la Guarda de Hecho y que la sociedad se lo crea. Esto es la Guarda de Hecho y que la sociedad se lo crea. Que cuando un hijo o una hija va con su madre al banco durante 5 años y en un momento determinado deja de ir porque la madre ya no puede, pues que el señor con el que estoy enfrente tenga conocimiento de que yo soy el guardador de hecho, y con eso es suficiente. No hace falta nada más. Que la persona que tiene que realizar el acto me tenga a mí por guardador de hecho. Y no haría falta nada más. Pero aún así hemos previsto 2 situaciones, 2 formas de acreditar esta guarda de hecho. Bien mediante una declaración de la Junta de Parientes, en forma notarial, por supuesto, o bien mediante un acta de notoriedad que, con las pruebas que el notario entienda oportunas, declare por notoriedad que esta persona es el guardador de hecho de don fulano o de doña Mengana. Claro, la Convención nos dice: ojo, todo esto tiene que ser revisable, todas las medidas de apoyo tienen que ser revisables. Las situaciones no son definitivas ni hacia arriba ni hacia abajo. Normalmente no son definitivas hacia cada vez mayor discapacidad, pero aún así esta forma de acreditar tendrá una vigencia o una validez de dos años. Guardadores de hecho van a poder ser tanto las personas físicas como las personas jurídicas. Y aunque se puedan aplicar las reglas generales de capacidad y en concreto respecto de las personas jurídicas no tener ánimo de lucro y estar entre sus fines la protección, el fomento de la capacidad de las personas, es cierto que aquí en la Guarda de Hecho no se ha reiterado, como sí que se ha hecho el mandato de apoyo, esta especial vinculación, porque la Guarda de Hecho yo creo que se va a dar en las propias residencias. Habrá muchas residencias que van a ser auténticos guardadores de hecho, con o sin concurrencia con familiares, porque es que hay de todo en la viña del Señor. Hay mucha gente abandonada. Y por el hecho de que una persona esté abandonada no tiene por qué no poder disfrutar de esta regulación de la Guarda de Hecho, que creo que ha quedado muy bien regulada, ¿no? Lo digo así de claro. A la compatibilidad con otras medidas ya se ha referido Adolfo, con lo cual no me voy a extender. Sí que hemos contemplado la forma de guarda de hecho plural. Guarda de hecho plural principalmente pensada por y para progenitores. Progenitores que de sus hijos o hermanos que de sus padres son los guardadores de hecho. La ley, no, aunque parece que se refiere a ellos, la ley no prohíbe otro tipo de pluralidad en la guarda de hecho. Lo que sí que queda claro es que si en algún momento hay alguna pluralidad, por ejemplo, la residencia con un familiar, allí sí que sería conveniente que a lo mejor se acudiese a estos medios de acreditación, porque a lo mejor se podría determinar allí el propio estatuto jurídico de esta guarda de hecho. Quién se va a hacer cargo de unas cosas, quién se va a hacer cargo de otras, porque claro, una guarda de hecho plural, más allá del ámbito familiar, pues de alguna manera la notoriedad que no esté en un documento a lo mejor no es tan fácil de que se lo
crea la otra persona que está enfrente de mí, que es todo el alcance. El régimen, pues el mismo que todas las medidas de apoyo: acompañamiento, asistencia y representación. La trinidad que tenemos a lo largo de toda la ley. Todas las medidas están en 3 fases. Luego lo vamos a ver en las medidas de la curatela. Yo no creo que son tantas modalidades como fases, porque toda la legislación, una vez que sabemos que esta persona ya requiere de medidas de apoyo, lo que hay que ver es el acto. El acto en concreto que estamos analizando, ¿qué va a requerir? Un mero acompañamiento, una asistencia o una representación, porque una misma persona podrá tener asistencia, pues porque tenga, y para otras cosas pues basta con un apoyo, y de ahí está esta compatibilidad de las medidas de apoyo entre sí y dentro de las propias medidas de apoyo para las distintas modalidades que tenemos. Una cosa importante que es consustancial a la guarda de hecho, estamos diciendo que la guarda de hecho funciona en el mundo de hecho, en el mundo ajeno. Y aquí, cuando la aprobación sea necesaria, una aprobación, una autorización o una aprobación de ese acto, se ha introducido expresamente que esta aprobación de la Junta de Parientes pueda ser posterior al acto. Yo particularmente no soy muy partidario de que la Junta de Parientes actúe a política de hecho consumados, porque es poner en un compromiso a los parientes. Pero aquí, claro, aquí son cuestiones que han surgido al margen del derecho, en la guarda de hecho, situaciones que se han creado en el día a día y que, bueno, es que de alguna manera permite que aquí sí, que la Junta de Parientes pueda entrar a una aprobación posterior o a una aprobación, no a una autorización anterior, aprobación posterior o simultánea, ¿verdad? ¿Qué podrá hacer en el ámbito, como digo, ya se le da un estatuto, qué va a poder hacer en el ámbito personal? Una cuestión muy importante, el ámbito sanitario. Pedir información, historias clínicas y dar el consentimiento cuando haya que darlo en el ámbito sanitario. Esperemos que todo esto funcione. Y en el ámbito económico, lo que va a poder hacer es aquellas pequeñas disposiciones que poco a poco ir al banco a sacar una parte proporcional de la pensión o la pensión para con ella ir atendiendo los gastos. Como guardador de hecho. Por eso es necesario que la sociedad se crea que yo soy el guardador de hecho y no me ponga muchos problemas para que esto funcione. Si me ponen muchos problemas estará el acta notarial, pero vamos a empezar a creernos que a lo mejor no es imprescindible que vayamos a todos los sitios con ese acta notarial o con esa declaración de la Junta de Parientes. Entonces, la guarda de hecho se trata de que sea suficiente y que cuando haya una guarda de hecho suficiente, salvo mandatos de apoyo, pues ya no va a haber que nombrar ninguna otra medida. Claro, si hay un curador, tampoco podrá haber guarda de hecho. Esto es un poco un puzzle de ver quién ha llegado primero. Si el primero ha llegado el mandatario de apoyo, tenemos mandato de apoyo. Si no hay mandato de apoyo y primero llega la guarda de hecho, tendremos guarda de hecho. Pero si primero llega el curador, tendremos curador y no tendremos guarda de hecho. Este es el puzzle de cómo funciona el régimen de preferencias o de compatibilidad de las distintas medidas. Siempre compatibles entre sí, pero solo complementariamente. Un guardador de hecho no podrá hacer lo que haga un curador, un guardador de hecho no podrá hacer lo que haga un mandatario. Si el mandato es incompleto, podrá haber una guarda de hecho. Si el curador es incompleto, podrá haber una guarda de hecho. Pero nunca podrá haber una duplicidad de la misma función en dos medidas de apoyo. Bueno, la acreditación, pues ya me he referido. La extinción de la guarda de hecho 169.14 recoge, al igual que en el curador, dos cosas: la extinción propia de la medida de apoyo o el cese o terminado del apoyador, del guardador o del curador, que por las dos maneras se termina una situación, no una necesidad. Podrá ser que el guardador de hecho, en base a ese compromiso, no se tiene que excusar,
no tiene que ser removido, es un compromiso, nadie le ha nombrado, nadie le puede obligar a permanecer en el cargo. Con lo cual, en un momento determinado dirá, yo ya no puedo más, esto me desborda, ¿qué podrá pasar? Lo pone en conocimiento de la autoridad judicial o a lo mejor otra persona asume la guarda de hecho y ya no hay mayor problema. Pero también podrá ser que esa guarda de hecho, porque la persona ya no la necesite o porque necesite una medida de apoyo estable, como nos dice el Código sobre la curatela, pues ya esta guarda de hecho desaparezca y se nombre una curatela. Porque es cierto que la guarda de hecho está pensada para el día a día. Grandes patrimonios, gestiones complicadas de masas patrimoniales, pues a lo mejor la guarda de hecho puede chirriar un poco, sobre todo cuando tengamos que estar con funciones representativas continuas, de tener que estar todos los días en notarías, quizás, no lo sé, hasta participando en órganos de sociedades familiares con más o menos formalismo, pero dando la opinión allí en órganos familiares de empresas importantes. Allí la guarda de hecho quizá no es la medida adecuada. Pues bien, más o menos pasamos al segundo bloque, que sería la curatela. Curatela que, como ha dicho Adolfo Calatayud, queda para emancipados y personas mayores de edad. La curatela de emancipados no ha cambiado mucho, es lo mismo que ya teníamos, no se acude a un defensor judicial, ahí tenemos la asistencia, ha quedado más o menos bastante parecido a como estaban. La curatela es la medida judicial por excelencia. Ya la teníamos antes, curatela con función representativa también, que vino muy bien para todo este periodo transitorio, le ha venido muy bien a los jueces para de alguna manera engancharse a esas funciones representativas que podía tener un curador. También se ha dicho, y no me voy a extender, que el curador se ve obligado por la voluntad, por los derechos, por las preferencias de la persona, claro, siempre y cuando las pueda conocer. Pero lo importante es que a nadie se le va a dar más apoyo del que necesite. Con lo cual, si llegamos a la curatela es porque tenemos que ser conscientes de que esta persona necesita, seguramente por los actos que va a tener que ser ayudada, por los actos, no tanto por la persona, no tanto por el grado de discapacidad, entiendo yo por lo menos. Un grado de discapacidad muy profundo puede funcionar perfectamente con una guarda de hecho. Aquí, una vez que tenemos una persona con discapacidad, lo importante es ver qué necesita esa persona en su ámbito personal y en su ámbito patrimonial. Y esos actos que esta persona vaya a realizar con más o con menos habitualidad es lo que nos va a llevar a una guarda de hecho o a una curatela. Me olvido del mandato, ¿verdad? Ya hemos visto que el mandato sí está, pues allí está. Claro, si tenemos que respetar los derechos y preferencias, pues el curador tendrá que conocer a su pupilo, de alguna manera. Por eso se le dio muchas vueltas en la comisión qué grado de comunicación íbamos a exigir, aconsejar con una persona. Y al final se pensó que la convivencia podía ser muy gravosa y realmente pues, no era estar en la realidad, pero sí que se entendió que tenía que haber una comunicación mínima, que la hemos fijado en un mes, o aquella que la autoridad judicial entienda por el caso. La revisión, este es otro tema que también, hay que unirlo a las disposiciones transitorias. También fuimos conscientes de que hay una carga de trabajo muchas veces para situaciones en las que hay muy poco que revisar. Entonces, hemos puesto un plazo general de 3 años, que puede ser ampliable, pero que no requiere un plazo máximo de 6 años, como nos dice el Código Civil. Ya será la autoridad judicial. ¿Qué hacemos, lamentablemente, con una persona con un GD6 de Alzheimer? Si esto sabemos que no tiene ninguna, lamentablemente, de momento, mientras la ciencia médica no avance, hoy por hoy, ¿qué hacemos con una persona con Alzheimer profundo revisando cada 3 años una medida, sobrecargar los juzgados? Ahí está la rendición de cuentas anuales. No es que este señor no pase nunca por el juzgado, ya pasará por el juzgado y si el juzgado detecta algo raro, ya reaccionará. Pero en cuanto a la medida de apoyo, revisarla por revisarla porque la Convención dice que tiene que ser revisable.
pues bueno, pues como digo, se une con las transitorias en la que ha quedado de forma opcional esta revisión. Y si en algún momento, si por la patología de la situación se requiere la intervención judicial, pero vamos a dejar que el sistema funcione y para la patología del sistema vamos a ir a la autoridad judicial. Vamos a ver pues ahora las modalidades que tenemos de curatela. Está ya en los principios generales, en los primeros artículos, se dice cuáles van a ser estas medidas de apoyo. 3 escalones, tres complementos que tampoco son estancos. O sea, es que una persona, en 100 personas no puedes... Si tenemos que meter en 100 personas en 3 habitaciones es muy difícil. No podemos decir este es solo representativo, este es solo asistencial, este es solo de acompañamiento. No, pero la ley las define, dice que son compatibles entre sí, pero lógicamente siempre referidas al acto, no referidas a la persona. Claro, la persona también para saber si necesita representación, si necesita asistencia, pero para el acto. No es aquello de declaro incapaz para regir. No. Esto ha terminado. Para estos actos, esto. Para aquellos actos, que podrá ser para todos. Sí, que judicialmente en muchas ocasiones será para todos. También, porque sabemos lo que llega al juzgado. El juzgado llega a las situaciones, o debería llegar de ahora en adelante, las situaciones límite. Esta primera modalidad, que a su vez tiene la de comunicación y acompañamiento, tiene a su vez 2 submodalidades, comunicación y acompañamiento. Aquí la persona puede formar su voluntad. Lo que pasa es que necesita un mínimo apoyo, pero está formando su voluntad. Por eso hasta cierto punto se puede decir, y entonces, si forma su voluntad es una medida de apoyo. Pues sí, por el concepto que se ha puesto de discapacidad. El concepto de discapacidad incluye que una persona pueda necesitar acompañamiento o que pueda necesitar comunicar. Hay personas que internamente pueden formar perfectamente su voluntad, pero no la pueden comunicar. No la pueden comunicar y necesita a alguien como medida de apoyo no asistencial y no sustitutiva o en representación de su voluntad. Claro, a nadie escapa que si puede formar su voluntad, aquí el acto se realizará incluso con opinión distinta del curador, porque ha formado su voluntad libremente. Pasamos a la siguiente habitación, al siguiente peldaño, la curatela asistencial. Creo que hablar del concepto de asistencia lo conocemos todos. Requiere significa conocer el acto y requiere conocer el acto y significa considerarlo de acuerdo a los intereses, en este caso del menor, que es donde hasta ahora estábamos empleando el término de asistencia. Pues aquí lo mismo, requerirá conocer el acto, requerirá conocer la voluntad y preferencias de la persona curatelada y significará de acuerdo a sus intereses. Pues sí, pero no, porque en el fondo, si esa voluntad y esa preferencia puede también estar viciada por la propia discapacidad de la persona, el curador, porque claro, preferencias pretéritas a lo mejor no es deseable que se mantengan. Preferencias actuales pueden estar viciadas por el propio vicio de la voluntad. Luego aquí, eso de que la protección, el interés de la persona discapacitada no haya que tenerlo en cuenta, pues la verdad que hay que tomarlo con cierto cuidado. Pero claro, aquí ya estamos asistiendo, ya no es un mero consejo, que estábamos en la habitación anterior, es una asistencia que forma parte de la formación de la voluntad y del consentimiento. Y por tanto, no podrá actuar contra la decisión del curador, que además vendrá obligado a pronunciarse. No podrá dejar, porque aquí sí que estamos en un deber. El curador ha sido nombrado, ha aceptado un cargo y su ejercicio es un deber. Luego no puede hacer una excusa temporal al caso
de, en este caso, no me pronuncio. El curador se tendrá que pronunciar y si no se siente capacitado, que excuse el cargo, pero que excuse el cargo, no que excuse si vendo el piso, que excuse el cargo. Claro, si hay una discrepancia entre la persona sujeta a asistencia, es decir, que tiene una capacidad limitada, pero capacidad, y el curador, bueno, pues que se vaya a la autoridad judicial. He encontrado una sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, que está en la ponencia, que es mucho más amplia que todo esto, que en ese caso lo que se hizo fue nombrar un defensor judicial. Bueno, pues se le dio una solución, no digo que sea ni buena ni mala, pero se le dio una solución. ¿Cómo voy? Bueno. Pero este curador asistencial, al igual que el representativo, no se va a verse encorsetado por el criterio de la necesidad del acto. Es importante saber, que además lo dice la ley de jurisdicción voluntaria, que la propia oportunidad del acto también sirve para autorizarlo. No se trata de decir al juez, es que necesariamente tengo que hacer esto. No, oiga, es oportuno, este señor tiene unas inversiones en tal cosa y es oportuno cambiarlas por estas otras. Por ejemplo, o es una división de herencia y es oportuno que este señor solo coja dinero. ¿Es necesario que coja dinero? No, pero a lo mejor es oportuno que no le dejen inmuebles y le dejen dinero. Es decir, todo esto es muy al caso, es muy al caso. Vamos en este maratón de lo que estamos haciendo con el ejercicio de la curatela. Pues bueno, ya hemos dicho que hay que respetar la voluntad y las preferencias, sobre todo la dignidad de la persona, y yo creo que cualquier limitación debe entenderse siempre en forma restrictiva, fomentando la autonomía de la persona y la libertad de la persona, que no otra cosa es lo que nos ha dicho la Convención de Nueva York. En el ejercicio de la curatela plural, al igual que veíamos también en la guarda de hecho, la curatela plural podrá ser por varios motivos. Porque se haya distinguido la curatela de la persona de la curatela de los bienes, que normalmente será la situación más habitual, un patrimonio que requiera una gestión específica, o una persona que sí que es un hijo que está capacitado para los cuidados personales, pero hay otro hijo que es el que se ha encargado siempre de los dineros de la casa. Bueno, pues uno la persona y otro los bienes. Aunque no hay problema para que este ejercicio plural esté en cada uno de los supuestos, que haya más de un curador, porque no se ha limitado el número. Se ha mantenido en la tutela porque todo esto no se ha cambiado, pero para curadores no se ha limitado el número. Habrá aquellos que la situación concreta requiera. ¿Cómo lo harán? ¿Mancomunada? ¿Solidariamente? Bueno, pues cada uno como se haya establecido cuando se haya nombrado la curatela. Claro, si estamos en curatela plural, que puede haber problemas en la decisión. ¿Cómo lo solucionaremos? Pues como se solucionan las divergencias en el ejercicio de la autoridad familiar. Juez o junta de parientes, de plano, y aquí se ha terminado el asunto. En la ley quisimos dar, vamos terminando, ¿no? Más o menos. En la ley quisimos dar un tratamiento especial a la curatela por progenitores, que de alguna manera ya ha referido Adolfo. ¿Quién mejor que los padres y quién son normalmente los que lo hacen? Se les ponen las mínimas trabas posibles. Sí que tendrán un control judicial de aquella manera, pero vamos, ni inventarios, ni no. Lo mínimo posible, y que además se pueda extender a este círculo cercano de familiares, porque muchas veces pues, no serán los progenitores, pero será un hermano. En fin, no me extiendo más que Y finalmente voy a terminar ya con el defensor judicial, porque es rendición de cuentas. Voy a dedicar 2 minutos al defensor judicial, si me permiten, que el defensor judicial del Código Civil lo considera como una medida de apoyo autónoma, es decir, en sí misma, para cuestiones ocasionales, aunque sean recurrentes. Vale. El primer problema que tenemos es que al defensor judicial lo nombra el letrado de Administración de Justicia. Con lo cual, a ver cómo vamos a hacer el juicio de capacidad para saber que esa persona necesita
una medida de apoyo, porque es autónoma. Nosotros no. Nosotros hemos dicho que en los supuestos que pase algo, lo solucionaremos con un defensor judicial. En los supuestos que haya conflictos de intereses, que temporalmente no pueda actuar el curador, lo que sea. Cuando por algún motivo la medida de apoyo previa no esté funcionando o no pueda funcionar, habrá un defensor judicial. Cuando estemos en el nombramiento, podrá haber un defensor judicial. En la excusa o en la remoción, entre tanto, podrá haber un defensor judicial. Los supuestos de actuación no me extiendo porque están allí. Ya he dicho que, claro, en Aragón no vamos a tener el problema porque el curador, el defensor judicial, para su nombramiento no vamos a tener que determinar si esa persona necesita o no una medida de apoyo. Con lo cual no tendremos este problema, pero en el Código Civil sí que está. Y termino una cosa. El defensor judicial es un encargo, no es un cargo. El defensor judicial se le encarga que solucione una situación concreta. Durante el nombramiento de la excusa podrá haber varias cosas, el único caso que podrá tener varias cosas. Soluciona el encargo, termina, explica cuentas, porque tampoco es una rendición de cuentas propiamente dicha, explica cuentas y aquí termina su función. Perdonad por la rapidez, pero es mucha materia y poco tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Enhorabuena también. Es verdad, es que es mucha materia y poco tiempo. Es muy difícil comprimir todo lo que habéis trabajado los de la comisión en unas ponencias. Vamos a abrir ahora el turno de preguntas. Recordaros que os tenéis que identificar antes de intervenir y sí que se ruega, dentro de un orden, cierta brevedad, quiero decir, porque como todos somos, me parece que en derecho bastante parlanchines, de alguna manera para que todo el mundo pueda intervenir si se quiere. ¿De acuerdo? Sí, vas a pasar. Gracias, muchas gracias. Bueno, daros la enhorabuena a todos los que habéis participado por la excelente ponencia. Y sí que me gustaría un poco defender más. Identifícate. José María Navarro, notario de Zaragoza. Sí que me gustaría, de alguna manera, elogiar el poder de carácter, el poder unilateral que venimos ejercitando, que venimos otorgando en la práctica con mucha frecuencia. Fijaros que no es medida de apoyo. La guardia, de hecho, es medida de apoyo. Puede no haber ni siquiera documentos. En cambio, tenemos un documento notarial que es bastante claro y bastante redactado de un modo ponderado, sin embargo, no es medida de apoyo. La guardia, de hecho, tiene 7 o 8 artículos. El poder unilateral tiene únicamente un artículo, si no me equivoco. Y, sin embargo, en la práctica, lo que es el mantenimiento de las facultades representativas de los discapacitados en el ámbito voluntario recae prácticamente de modo íntegro en el poder unilateral. Entonces, por eso pienso que era por romper una lanza por el poder unilateral, que además creo yo que tiene una serie de ventajas sobre el mandato. La primera de ellas es que entra en vigor o puede entrar en vigor desde el momento en el cual se otorga. Esto es una ventaja muy grande frente al mandato de apoyo, porque en la práctica vemos que las personas vienen a la notaría con la intención de que pues, sus padres, el abuelo o la abuela otorguen un poder. Y suelen esperar bastante. Suelen esperar hasta el momento en el cual empiezan a tener temor sobre el tema de cuáles van a ser sus facultades cognitivas. Entonces, el poder unilateral vale desde ya, porque desde el primer momento probablemente tengan que ir al banco a sacar dinero para pagar la residencia, o puedan tener que cambiar un fondo de inversión por otro distinto que es más provechoso, más rentable, o vender acciones en bolsa pues porque se consigue un negocio conveniente, o simplemente vender el piso. ¿Por qué? Porque está en una residencia y la propiedad del piso ya pasa a ser redundante, ¿no? En cambio, el mandato de apoyo únicamente funciona, si es que alguna vez llega a funcionar, cuando se da la situación de discapacidad, y mejor que no se aplicar. Y eso sería un primer argumento en favor del poder unilateral. Un segundo argumento sería, que también es interesante, el que es poco burocrático. Basta un único documento, un poder que además económicamente tiene un coste menor, basta para efectivamente tener ya un título habilitante para ejercer facultades representativas. Fijémonos, por el contrario, que en el ámbito del mandato con apoyos hay mucha burocracia, o hay cierta burocracia. Hay que otorgar, para que se active, hay que otorgar un acta notarial. El acta notarial depende del informe del médico.
El acta y el informe del médico depende de las pruebas que recabe el notario. Y en última instancia tenemos de nuevo al pobre notario, que es un psiquiatra honorario, ejercitando sus facultades para decir si hay discapacidad o no hay discapacidad. Incluso yo creo que el propio texto legal también muestra a veces cierta sorpresa o extrañeza ante el hecho de que el poder unilateral no tenga el carácter de medida de apoyo. Por ejemplo, en el artículo 169.8.3 dice, hablando del poder preventivo sin mandato, del poder unilateral, dice, en el supuesto de que el poder se otorgue para cuando se precise apoyo, el inicio de su eficacia y continúa. O sea, el poder se otorga para cuando se precise apoyo y, sin embargo, no es medida de apoyo. Se recaba el poder como medida de apoyo, pero, sin embargo, no lo es. Entonces, o no lo es legalmente. No lo es legalmente. Aparte, que no me voy a extender más, pero el mandato bilateral y el poder unilateral tienen muchas más cosas en común de las que parece. La publicidad, la extinción. La extinción es unilateral, no solamente en el poder unilateral, también en el contrato bilateral. La extinción puede ser unilateral a través de la renuncia del mandatario. Y incluso hay cierto aspecto bilateral desde el momento en que tú te nombran apoderado. Es verdad, es unilateral, no lo niego. Pero si tú ejercitas esas facultades, de alguna manera estás dando por vía presunta cierto carácter bilateral. Estoy forzando, ¿eh? ¿Por qué? Porque genera responsabilidad en los mismos términos que el mandato. Tú dices, el mandato es un contrato, lo firma también el mandatario, asume responsabilidad. ¿Acaso no asume responsabilidades el apoderado unilateral? Perdón, el apoderado unilateral. Oye, lo dice el artículo correspondiente. Mira. El juez y el Ministerio Fiscal podrán exigir al apoderado la rendición de cuentas de su actuación. Ahí está. Y, por supuesto, se aplican las reglas generales del apoderamiento a la hora de determinar efectivamente que la responsabilidad en la que incurre la persona del apoderado. Bueno, muchas gracias por todo. Sí. ¿Contestas, Adolfo? El poder preventivo sin mandato, ya lo he explicado, es una figura extendidísima y el legislador en absoluto ha pretendido prohibirla. Ha establecido unas reglas lógicas y razonables. Lo que dice es que no es una medida de apoyo, en la medida en que el apoderado no asume ninguna obligación de protección, de cuidado y de ejercicio ni del poder. O sea, que a ti te den un poder no quiere decir que tú tengas obligación alguna de ejercitarlo. Y como alguien ha defendido en el ámbito del Código Civil, bueno, pero una vez que lo ejercitas por primera vez ya has aceptado todas las respuestas como si fuera bilateral. En absoluto. Un apoderado ejercita una facultad y responderá de lo que hace, pero nunca de lo que no hace. Mientras que en el mandato, el mandatario responde también de lo que no hace, de modo muy especial, ¿eh? Responde muy especialmente de lo que debiendo hacer no hace. Entonces, sencillamente son dos figuras completamente distintas. Una, en la medida en que es bilateral y el mandatario asume deberes y responsabilidades, pues el legislador ha decidido darle la condición de medida de apoyo, y esto quiere decir que si hay un mandato de apoyo suficiente, no se le puede, además, nombrar un curador, no se puede ir a un procedimiento de provisión de medidas judiciales, mientras que si es un poder sin mandato, sí, porque no hay ninguna garantía de que el apoderado se vaya a encargar realmente de la defensa, de la protección y del ejercicio de la capacidad jurídica que necesita la persona con discapacidad. Responsabilidad sí por lo que hace, es lo que dice el artículo, no por lo que no hace. Y luego, además, la puesta en marcha, bueno, depende. Yo ya he explicado que hay dos tipos de poderes sin mandato. El poder que se pretenda que tenga eficacia inmediata, por razones diversas, aunque la persona todavía esté en condiciones de ejercitar su capacidad jurídica, pero también se puede, y los hay, yo los he visto con alguna frecuencia, poderes que se otorgan exclusivamente para el momento en el que la persona ya no puede
ejercitar su capacidad jurídica. Son los poderes preventivos puros. Y ahí es donde hemos optado para que la determinación, porque el Código Civil es curioso, ya lo he explicado también, ¿no? Dice mandatos y poderes preventivos y solo habla de poderes, solo regula los poderes. Y luego dice, ¿y cómo se pone en marcha un poder preventivo puro? Dice, lo que haya dicho el poder dante, y si no ha dicho nada, ¿cómo se pone en marcha? Bueno, nosotros hemos establecido un mecanismo que es suficiente para poder determinar la puesta en marcha de un poder preventivo, cosa que no hace el Código Civil. O sea, nos hemos preocupado por los poderes preventivos y los hemos regulado, yo creo, con mucho cuidado, pero no confundiéndolo con el mandato de apoyo, porque son cosas completamente distintas. Buenas tardes a todos. Carmen Bayoz, catedrática de Derecho Civil. No sé si va a servir para algo, eso que voy a decir, pero lo voy a intentar. Yo creo que lo que nos pasa es que tenemos un concepto de Código Civil que a veces sería mejor dejarlo en casa y empezar a pensar sin contar con él, como digo yo muchas veces. Y estamos viendo mandato, poder, y quizá lo que no tenemos es, porque no existe en nuestro derecho una regulación concreta de lo que es el mandato y lo que es el poder. El poder simplemente es una acción natural de legitimación. Legitima una actuación jurídica frente a terceros. Pero todavía tenemos la causa, y aun cuando no exista, las últimas propuestas legislativas de que no haya causa, es el porqué de las cosas. Tiene que haber algo subyacente que diga el por qué se legitima a esa persona, ¿vale? Para eso está este mandato que tenemos aquí de apoyo. No puede ser el poder, a mi juicio, una medida de apoyo, porque si leemos el artículo 35, nos dice que las medidas de apoyo, en atención a las circunstancias concurrentes, podrán consistir en el apoyo a la comunicación, la consideración de acciones y la comprensión de los actos jurídicos y sus consecuencias, así como la asistencia, en última instancia, la representación en la toma de decisiones. Este es el contenido de la medida de apoyo. Va algo más. Esa persona necesita todo esto. ¿Y cómo lo puede conseguir? Con ese mandato que está obligando a cómo se hacen las cosas, como ha explicado Adolfo. Con la guarda de hecho, importantísima. Son hechos que el derecho le da unos reconocimientos, pero en esa actuación que a veces decimos, bueno, ¿cómo facilitamos las cosas? Es la legitimación. El poder es la legitimación, importante, que puede hacer que todo funcione con rapidez, pero necesita algo que dé la base, el porqué de las cosas. Por eso no puede ser, a mi juicio, porque solamente legitima para actuar, pero no para todo lo demás que contiene una medida de apoyo, que está en el artículo 37, 38, 36 y 37. Esa es mi idea. Y por supuesto que es importantísimo el poder que se ha regulado y todo lo que puede tener para poder articular, fundamentalmente muchas veces la guarda de hecho. No sé si con eso ha quedado algo, pero esa es un poco la idea. Gracias. Fernando Ruiz Morollón, notario de Fuentes de Ebro. Yo solo quería preguntar si el nuevo sistema cambia el hecho de que la pérdida de la aptitud para revocar el poder extinga el poder. Es decir, ahora cuando ponemos la intervención de un apoderado, ponemos la reseña del poder, que el apoderado manifiesta que no ha concurrido ninguna circunstancia que modifique el poder y por lo tanto el notario dice que el poder es suficiente. Sin embargo, luego reforman el Código Civil y el 1732 del Código Civil justo parece que lo reforman para cambiar eso y ahora el 169.6 habla de la extinción del mandato de apoyo y no habla tampoco esto. Entonces no sé si el poder dante, de un poder normal, no me refiero a un poder preventivo ni a un poder con subsistencia. Un poder dante que ha dado un poder especial tiene un accidente de tráfico y entra en coma y no puede revocarlo, ¿eso extingue el poder o no? Solo era esa pregunta y enhorabuena a los ponentes. Eso es Código Civil, nosotros no hemos entrado ahí. Y como sabes, pues hay opiniones diversas. Yo creo que la más clara es que el poder no se extingue por el hecho de la pérdida de... sin perjuicio de que el representante legal, si se le nombra un representante legal de esa persona, podrá revocarlo. Pero no,
Yo creo que no, pero hay opiniones diversas, como sabes, ¿no? Hay quien habla incluso de suspensión del poder. No, el poder no se extingue, pero queda en suspenso mientras el poderdante no tiene aptitud para... Es un tema complejo, y en el cual no hemos entrado. O sea, en Aragón en ese punto se aplica el Código Civil como derecho supletorio. No hemos pretendido modificar la regulación del mandato, la regulación general del poder y el mandato del Código Civil. Sí, Fermín Moreno, notario de Zaragoza. Por supuesto, lo primero, la felicitación a los ponentes porque ha sido magnífica tanto una como otra de las intervenciones. Dicho esto, mi pregunta es muy breve. Se ha hablado continuamente del régimen del Código Civil, el Código Foral, la diferencia notabilísima, como ha puesto de manifiesto Adolfo, entre uno y otro, no solo en cuanto al requisito de aptitud para otorgar uno y otro, como en cuanto a la acreditación, si se entiende preventivo en sentido estricto, del requisito que le da efecto. En el Código Civil es facultativa el acta previa, en el derecho aragonés no lo es. Y así hasta lo que se acaba de plantear ahora por la extinción en un supuesto sí y en el otro no. Pero esto no queda en el plano teórico. La pregunta ya se puede imaginar la sala por dónde va, el conflicto móvil, el 9.6. En caso de cambio de residencia se aplicará la ley de la nueva residencia habitual. La pregunta es, en el supuesto de que ese cambio no haya sido autodeterminado, en el sentido de que la persona no haya tenido ya la aptitud para determinar esa su nueva residencia, por ejemplo, aquel cuyos hijos aragonés estén en Madrid y vaya con uno de los hijos. O el supuesto inverso, el que viene a una residencia, si en ese caso se entiende que cambia la ley aplicable o no, porque creo que la diversidad de norma en uno y otro supuesto puede plantear problemas muy serios en la práctica. ¿Qué criterio hay a este respecto? Nada más. Voy a hablar un poco desde el plano judicial. Ahora el expediente judicial de discapacidad es una mochila que va a seguir al discapacitado. Primero el expediente judicial, es una mochila, ¿verdad?, que va con el discapacitado. Y la ley a aplicar es la de la residencia habitual para la medida de apoyo, no para la capacidad. Son cosas distintas, ¿verdad? Pero hasta ahora nadie se ha planteado que la ley sucesoria cambia. Claro que cambia. ¿Y por qué no va a cambiar esta? Si se ha optado por la residencia, pues ¿qué le vamos a hacer? Ya sé que a lo mejor, no sé si te estoy convenciendo, Fermín, veo que cabeceas, pero es que el expediente judicial de incapacidad va con el discapacitado, porque el competente también es el de la residencia. Por lo menos así lo entiendo yo. Y si hay que aplicarle una ley civil distinta en un momento determinado, pues también se aplica una ley distinta en un momento determinado civil en otras situaciones. Yo creo, no lo sé. Poco a bote pronto, pero inicialmente como primera respuesta, si yo me pongo a pensarlo más, no lo sé, pero como primera respuesta yo la veo así. Bueno, aquí estamos en otra materia que desde luego el Código Civil tampoco ayuda a nada. La regulación de derecho interespacial de las personas con discapacidad en el Código Civil se puede calificar de caótica y las últimas reformas la han estropeado más. Por un lado está el artículo general de la capacidad de las personas, por otro lado el de las medidas de apoyo, por otra parte la regulación de los poderes y mandatos. Es un verdadero puzzle, que ya me gustaría a mí que alguien me lo aclarara bien, suponiendo que alguien pueda aclararlo, porque las opiniones en la doctrina son diversísimas. Claro, que en Aragón no consideramos el poder preventivo
sin mandato, medida de apoyo, pero este señor se traslada a vivir a Soria y entonces sí, ya lo es. Suponiendo que en el Código Civil se sepa bien qué quiere decir eso del poder preventivo como medida de apoyo, que tengo mis dudas. En fin, que te doy la razón de que es un tema muy complejo, muy mal resuelto y habrá que esperar un poco a ver cómo fundamentalmente la doctrina y la jurisprudencia pues van perfilando esto. De momento en la doctrina yo he visto opiniones para todos los gustos. Yo no tengo varitas mágicas para decir cómo se resuelve esto. ¿Alguna intervención más o nos hemos quedado todos ya en una confusión permanente? La verdad es que creo que va a haber que hacer, era en serio, mucha labor, pero casi incluso, yo no digo con los colegios, quiero decir, pero de formación en general, igual cuando los testamentos vitales, etcétera, porque en la fase de autonomía de la voluntad, que es cuando uno podría configurar las cosas, cuando uno está en plena capacidad, es cuando tanto abogados como notarios, en fin, asistentes sociales, o sea, todo el mundo que está en contacto con personas pero que todavía son capaces de ayudarnos a que de alguna manera, y me incluyo también, podamos enfocar cómo queremos que sea nuestra situación jurídica cuando pueda llegar un momento, porque luego ya entran las medidas forzosas, de alguna manera, entra la guarda de hecho, la curatela, pero ya no hay esa capacidad de opinar. Es verdad que a mí lo que me preocupa es que el tipo de enfermedades cognitivas, hay casos en que el proceso es muy largo, desde cuando empieza a notarse ciertos problemas, repeticiones, que decimos, es que se ha hecho mayor, parece que repite siempre lo mismo. Enfermedades como el Alzheimer, hay veces que tardan muchos años en llegar a, de alguna manera, anular esa capacidad volitiva. Entonces, me parece incluso difícil el poder preventivo determinar en qué momento entraría en juego, quiero decir. Sí que es verdad que creo que es una figura ligera y conveniente, pero que da lo mismo el mandato que todo, el decir en cierto tipo de enfermedades en qué momento ya se considera que esa persona es discapaz, me parece una dificultad o un problema añadido al que ya hay. Quiero decir, que es una materia muy compleja. En la práctica creo que también los casos van a ser muchos y, en fin, espero que la experiencia y a lo mejor habrá que hacer dentro de no muchos años otras sesiones para ver cómo se está aplicando y los problemas que plantea, que las leyes, porque las leyes se hacen siempre, pero yo siempre digo que la realidad supera la ficción. Entonces, pues bueno, irán saliendo problemas, cosas que habrá que corregir o no, pero bueno, que es una andadura importante la que tiene que tener esta ley. Agradecer a todos la asistencia, a los ponentes su magnífica exposición y indicar, por indicación de la justicia, que se ha habilitado un autobús para asistir a la próxima sesión, que es en Teruel, el 26 de noviembre, y los que estén interesados en acudir, que se pongan en contacto con el Gabinete de Justicia de Aragón. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias a todos por la asistencia y se levanta la sesión.